presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, dejábamos planteada la pregunta en el bloque anterior. Con este contexto que Álvarez está planteando en cuanto a lo que es cómo se forja una personalidad de esta naturaleza, cómo surgen, cuántos kikis potenciales hay. Y porque esto remite directamente a cuánta atención se le da desde el Estado a temas vinculados a salud mental, a adicción a drogas, ¿no? A todos indicios que obviamente no van de la mano con el cometer un crimen a sangre fría, pero si justo estamos hablando de un perfil psicópata, ¿se utilizan esas herramientas o no? No nos da el Estado para hacerlo. La psicopatía primaria, lo que yo señalé anteriormente como psicopatía primaria, estadísticamente es entre un 1 y un 2% de la población. O sea, vale decir, el 98-99% de la población del Uruguay no es un psicópata primario. Y dentro de lo que es la población carcelaria, ¿qué estadísticas hay? ¿Qué porcentajes hay? Es igual, se mantiene la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos delincuentes, gran parte de los delincuentes, tienen comportamiento psicopático. No es estructura psicopática. Son más removibles, es más removible y más permeable a un abordaje psicoterapéutico o a un abordaje de rehabilitación. Bien. En un escenario de un sistema carcelario que rehabilite, que no es el actual, ¿en la estructura de psicopatía primaria es rehabilitable? No, no. Yo a veces soy muy crítico con el discurso técnico en general, porque muchas veces navegamos en un gris de que sí, que podría ser y amparado en argumentos técnicos, digo que no, el psicópata primario no es rehabilitable. No es rehabilitable porque una de las variables necesarias, imprescindibles para que alguien acuda a promover un cambio en sí mismo, justamente es que sienta que hay algo para cambiar. El psicópata no siente culpa, no siente remordimiento, no hay empatía, no hay sensación de haber dañado a un otro, entonces en ese escenario es imposible. Bien. ¿Desde tribuna, Fede? Dos cosas. La principal, el fin de semana, con una diferencia de pocas horas, murieron 2 mujeres baleadas, una en Montevideo y otra en Vergara. Del segundo caso, el de Vergara, no estamos escuchando en las redes sociales la cadena perpetua, la muerte, que habría que matarlo, sino simplemente ya lo capturó la policía en Melo y sigue su curso normal. Entonces, 2 mujeres. Y si vamos a poner en las comparaciones, una madre de un hijo de 8 años y otra madre de 6 hijos. Entonces, ¿dónde estaría la gravedad? Si tiene hijos, no tiene hijos, cuántos hijos tiene. O sea, hay diferencia en cómo son las muertes. Y volvemos al caso de Alison Pachón, hace 3 meses atrás, 2 meses y pico, que no se le dio mucha importancia. El año pasado hubieron 37 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 37 personas que fueron asesinadas en hurto, rapiña. Es el mismo número. A las dos, con el mismo número exacto, se le da diferente importancia. Lo otro que es con lo que se viene comentando. Si mañana el Estado dijera, bueno, a partir de ahora, todas las personas tienen que hacer, junto con el carnet de salud, tienen que tener un certificado de que no son psicópatas, y como los psicópatas son irrecuperables, más allá que no hayan cometido ningún delito, como son potencialmente... Pero ¿por qué estás planteando y porque tendríamos que someternos a todo a una prueba para detectar si somos psicópatas. ¿A todos o a los que por alguna razón cometen algún acto que ameritan que se lo lleve a una estación de policía a declarar? Es que a mí puede ser... Porque hay mucha gente que nunca pasa por una estación de policía a declarar. Yo he ido y me han dicho que no tengo nada que ver. Ahora, si mañana detienen a cualquiera de nosotros... ¿Tenés anotaciones, Fede? Y debo tener seguramente, porque a la comisaría he ido. Hasta por ocupar una estación de servicio he ido. Porque soy el responsable y porque tengo que ir. Ahora, si cualquiera de nosotros mañana en un accidente de tránsito lo llevan, al igual que llevaron a Kiki, y dice, no hay pruebas, no tenemos nada contra tuyo, te podés ir. ¿Tenés una anotación o no tenés una anotación? O como tuviste una anotación, bueno, como te llevamos, que no seas culpable de nada porque no hay pruebas para culparte. Te vamos a hacer la pericia. Y si sos psicópata, como soy recuperable, ahí sí, pena de muerte. Aunque no haya cometido ningún delito y no haya prueba
Entonces entramos en esas discusiones. ¿Cuántos de acá irían voluntariamente? ¿Cuántos de los televidentes? ¿Cuántos de la población uruguaya diría, bueno, voy voluntariamente? Y si soy psicópata, primario o secundario, bueno, mátenme, porque yo estoy de acuerdo en que hay que matar a todas estas personas que son irrecuperables, aunque no haya cometido ningún delito. No se puede plantear así, no se puede hacer esta caricatura porque no tiene absolutamente nada que ver lo que estás diciendo. O sea, a nadie se le va a ocurrir en una sociedad libre y abierta hacer un té de psicopatía a la gente. No se puede plantear, porque estamos hablando de una cosa muy seria. Y acá no se puede caricaturizar las cosas. Y con relación al tema del femicidio en Vergara y de los otros anteriores, sí, yo creo que hay un punto de comparación. ¿Y saben cuál es? Es la omisión que tuvo el Estado en detectar, porque este asesino de Vergara también tenía anotaciones. También había sido, según tengo entendido, sí. Verónica me va a corregir porque sé que siguió de cerca el caso, también tenía anotaciones penales y creo que hasta algún procesamiento. Y seguramente también tenía alguna denuncia de parte de la víctima. Por lo tanto, también ahí hubo una omisión. Y no se pueden lavar las manos y decir, acá porque era la cajera y salió en el video y el de Vergara no. No, es la misma responsabilidad de los servicios del Estado que frente a un potencial agresor que tenía antecedentes no hicieron nada. Y entonces ahora que la mató, ahora sí aparecen, digamos, toda esa diatriba que yo comparto contra el femicidio. Pero también hubo responsabilidad de quienes, teniendo en sus manos datos concretos de que podía incurrir en una conducta criminal, no hicieron nada. Por lo tanto, son los mismos servicios del Estado los responsables también de este asesinato. Hoy los servicios del Estado deberían estar, por ejemplo, investigando posteos en las redes sociales de personas que aparecen con nombre y apellido, que hay que ver si son reales, si no son ficticios y demás. Pero por eso pregunto, ¿tendría que estar encima hoy la investigación, por ejemplo, amiga, el pibe no violó a nadie, que habla, yo soy delincuente y si tengo que matar a alguien lo voy a hacer para cerrarle la boca? Me vas a decir a mí, quien que se mató no fue así, lo mataron los botones, si no te digo, el hermano... O sea, esta cosa de que en paz descanse, celebrando la muerte y haciendo alarde de que si hay que matar, se mata. ¿Qué se hace con esto? Lo primero que yo creo que no se hace con esto es las cosas que sucedieron ayer, que evidentemente salieron del entorno policial. A los minutos que se daba la noticia de que esta persona se había disparado, aparecieron en las redes sociales, no en los grupos privados, en las redes públicas, las fotos de Kiki con el disparo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los que creemos que estamos sanos desde el punto de vista de contribuir con la seguridad, ¿no estamos generando también mayor fragmentación en este fenómeno que se está dando, que son la delincuencia versus las personas que creen que son honestas y que están bien? Porque a mí me llama particularmente la atención cómo se festeja la muerte. Se festeja la muerte, y no estoy hablando de quienes se creen delincuentes. Se incentiva el morbo. Se pone esto, así como los familiares pedían de la cajera que el video no circulara, y yo comparto ese pedido. Está bien que la foto de este muchacho, aún siendo asistido por los médicos, se conozca. ¿No estamos incentivando esto? Esta fragmentación, que ya está bastante complicada la situación. José Luis. Creo que hay una nueva policía que sin dudas tiene que estar investigando esto que tú decías, ¿no?, de los posteos. De la misma manera que me parece que sí, que es un mérito y es una nueva policía que ha combatido mucho la corrupción hacia adentro. Me parece que es un mérito de esta policía. Y me parece que está muy bien además que ante la menor duda investigue hacia adentro si se dan esos elementos, por ejemplo, eventuales de corrupción o que se sospechaba. Entonces yo lo veo eso como una cosa positiva. Los propios medios de comunicación y las propias redes hacen que esto sea mucho más transparente. Y yo no me afiliaría a la tesis de que fue un policía que sacó la foto de un cuerpo tirado en el piso o no, porque en realidad en la escena del crimen todos vimos que el acceso en realidad fue de mucha gente, porque además en realidad hasta ese momento la búsqueda era bastante aleatoria, digamos. Pero de mucha gente no, policía, él se dispara y la que ingresa al lugar es la policía. Bueno, está bien, pero había otras personas con acceso y tiene que ver todo con un tema de procedimiento. Lo otro, no me parece que sea tirado así burdamente lo que planteaba Federico recién. Me parece que dieron la clave. Es decir, hay una discusión histórica justamente que tiene que ver con que uno no puede salir a buscar a la gente por la peligrosidad, o no podés detener a la gente o encarcelar a la gente por ser peligrosa. Es una discusión histórica que tiene que ver nada más y nada menos que con derechos humanos fundamentales.
decir, vaya, a ver, ¿Nadie ha planteado eso? No, yo no estoy se diciendo... puede tomar un argumento que nadie planteó. No estoy diciendo que lo haya planteado... ¿Y entonces para no qué? estoy Si nadie diciendo que lo haya planteó, ¿para qué planteado estás Graciano. hablando? Estoy diciendo que está sobrevolando sobre esto el hecho de considerar peligroso a alguien y eventualmente tomar medidas previas a que cometa los delitos. No está Eso sobrevolando históricamente nada. le ha costado a Acá las nadie mujeres dijo ir a la eso. hoguera, Lo por estás ejemplo. planteando tú. Acá ¿Está? lo A las estás mujeres las planteando tú. quemaban por eso y a muchos negros, por el hecho de ser negros, los metían presos. ¿Está? Y te puedo decir que muchas de las políticas de Giuliani que tanto se habla, por ejemplo, en Nueva York, tienen que ver con eso. Y las teorías lombrosianas, como hablaba recién el psicólogo, también tiene que ver con eso. Es decir, si tenés la nariz tal cual, si tenés el ojo tal cual, o si tenés la frente más ancha o más corta, puede ser un eventual delincuente. Es decir, todo eso está estudiado en la criminología. ¿Estamos hablando de lo mismo o acá nos fuimos demasiado lejos? A ver, de a uno, por favor, de a uno. Para José Luis, que termine José Luis y después se puede replicar todo lo que quieran. Para terminar, creo que estamos hablando un poco sobre eso, sobre el tema de la peligrosidad y cómo de alguna manera se puede llegar a anticiparse al delito. Entonces, ojo con caer en esas teorías lombrosianas y caer justamente en combatir simplemente la peligrosidad por la peligrosidad en sí misma, porque hay comunidades enteras que han sufrido el avasallamiento de sus derechos por el Estado por esas cuestiones. Bien. No es el caso. Acá hay una cosa muy delicada, acá es una cosa muy delicada que se da en algunos debates y a veces se ha dado acá. Es la tergiversación de lo que dice el otro y usar el argumento del otro de una manera falaz para apuntalar a una posición. Acá nadie habló de perseguir a nadie por su peligrosidad. Y si tú entendiste eso, estás muy equivocado, entendiste muy mal. Además está la grabación para verlo. Por lo tanto, acá nadie está planteando, yo por lo menos que planteé el tema, no estoy hablando de encarcelar a nadie por su peligrosidad. Dije una cosa muy diferente. Que es lo siguiente. Me permiten, me parece que tal vez, yo no escuché a José Luis decir que tú lo dijiste, lo creo. Creo que él hace es tomar tu visión y llevarla al extremo, que no es lo mismo que sea lo que tú está dijiste, haciendo ¿no? la caricatura de un argumento y de esa vía, caricaturizando un argumento, lo está delegitimando. Muy bien. Entonces, acá de lo que se trata es una cosa muy simple. Es ante el indicio de una personalidad psicopática que es detectada por los radares del Estado, ya sea de la policía, de la justicia o de los servicios de salud mental, ante esa personalidad que ya cometió algún hecho delictivo y que por lo tanto por eso mismo entra al radar del Estado, hay que hacer un seguimiento especial. Y no tiene nada que ver con poner a nadie preso por su peligrosidad. Quiere decir, basado en cuestiones técnicas y científicas, una personalidad de ese tipo que ya cometió un delito. Sí, su madre había pedido ayuda, ¿eh? Claro. Su madre había pedido ayuda, o sea que podría haberse atendido el caso de otra manera, ¿o no? Lo que pasa es que no hay quien lo atienda de otra manera. estigmatizar a nadie por la salud mental, no se trata de eso, ni por ser negro, ni por ser narigón, ni por ser alto, ni por ser bajo. No se trata de eso. Se trata de que ante el indicio de una personalidad que ya cometió un delito y que tiene rasgos psicopáticos que pueden hacer presumir que va a cometer otro, se ponga la lupa. De eso se trata, nada más que estaría clarísimo. Ahora, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué tan fácil es detectar el rasgo psicopático? Bueno, a ver, porque acá se está entrando en un tema técnico y se puede tomar como que yo dije algo y no dije eso. Comparto lo que dice el panelista. Si fuera tan fácil detectar, la psicopatía no es tan difícil de detectar. Ah, ¿no lo es? No. Pero si fuera tan fácil... Su peligrosidad máxima, ¿sí? A ver, si fuera tan fácil que todos los psicópatas son delincuentes y los que no son psicópatas no son delincuentes, los psicólogos forenses nos quedaríamos sin trabajo. Claro. Directamente. Entonces, acá hay gerentes de banco que son psicópatas, hay periodistas que son psicópatas, hay psicólogos que son psicópatas y médicos que son psicópatas, y abogados también que son psicópatas. ¿Está bien? Entonces, ¿no mencionaste hay psicópatas adaptados, psicópatas semiadaptados y psicópatas que nunca van a estar adaptados. ¿Todos comportan una peligrosidad? Sí, señor. Seguramente el que está a cargo de personal y es psicópata está adaptado manifiestamente, pero hace un hostigamiento constante y una persecución constante contra X cantidad de personas. Es cierto. Entonces, es totalmente falaz, o totalmente inaplicable, mejor dicho, hacer un testeo de psicopatía en toda la población para ver quién es psicópata y quién va a ser un delincuente y quién no. Es una posición muy burda, no es lo que yo dije, no es lo que yo dije. Y más lo otro, complemento con esto, no siempre los delincuentes son psicópatas. Entonces, un trastorno obsesivo-compulsivo, un histriónico, un histérico, etcétera, etcétera, estarían limpios, tendrían carné de salud de inimputabilidad, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, ¿La sabes cómo estaría la 11 del Vilar de Bo? Estaría llena de inimputables. Ahora, permítame que insista con
con un aspecto que salta a la vista, porque incluso entre ustedes no se dan cuenta, pero a veces se contradicen las opiniones en lo que tiene que ver con la divulgación de las caras, los rostros, los asesinatos. Hay consenso en que efectivamente, de alguna manera, eso sumó y ha sumado históricamente en el esclarecimiento de ciertos casos. La presión como herramienta, para bien o para mal. Pero si hay consenso en que es un dato, es un dato. Ahora, también es cierto que vulnera sensibilidades. Bueno, la de, por ejemplo, la madre de Florencia, la familia de Florencia. La de, por ejemplo, hasta la propia madre del delincuente Kiki. Claro. Porque están hablando de su hijo, está la sociedad entera con la mirada puesta ahí. Hay mucha gente que sufre. Esto salpica mucho dolor. Ahora, ¿cómo manejamos entonces cuándo y hasta dónde sí ponemos todas las herramientas al servicio, incluidas las tecnológicas, lo audiovisual, y dónde marcamos el cuidado y el límite? Y es un límite muy difuso y muy peligroso. A la investigación policial, la difusión de determinados hechos y poner en el candelero la figura, ponerle cara al delincuente, sin lugar a duda que ayuda. Sin lugar a duda que ayuda. El uso de la herramienta después puede ser bien utilizada o mal utilizada. A mí lo que me preocupa realmente, me preocupa lo que usted señalaba, en cuanto al morbo que también tenemos nosotros, sin lugar a dudas. Pero también me preocupa sobremanera esto que usted leyó, que tú leíste, en cuanto a que hay una subcultura criminal tumbera que está manejando códigos desde la más tierna infancia, la adolescencia y después como adulto, que está estructurando su mente, y digo estructurando su mente en forma literal, porque el cerebro cuando aprende cambia anatómicamente y está estructurando, reitero, un sesgo perceptivo de la realidad en donde todo el resto de la sociedad somos los enemigos, o ellos les llaman los giles laburantes. ¿Está bien? Entonces, eso sí, ¿dónde está el Estado? Que bien podría suministrarse o sumar cuestiones técnicas, elementos técnicos, para poder empezar a trabajar muy efectivamente, concretamente, en la primera infancia. Porque después que se cristaliza esto, es muy difícil que se revierta. Esa cultura siempre, esa subcultura, ¿no? Siempre existió. Sí. ¿O de alguna manera se empoderó en estos últimos años? Siempre existió. La subcultura criminal es una escuela criminológica que habla de esto. Siempre existe en todas las sociedades. Bien. La cuestión es la permeabilidad que tiene en el resto de la sociedad. Hoy en día, en la subcultura, y que cada vez es más grande, lamentablemente, hasta por una cuestión numérica, familiar numérica me refiero, la cuestión está en que esa subcultura va permeando cada vez más, y lo que antes era un antivalor ahora pasa a ser un valor manifiesto. Bien. A ver, si yo estoy de novio o de novia con alguien que mató a una persona, y si es un policía mejor, yo tengo un estatus dentro del barrio y dentro de esa subcultura. Y eso se manifiesta. Y esa evolución, esa explicitación de la subcultura, insisto en la pregunta, ¿por qué se da? ¿Qué hay atrás? ¿Qué pasó? Porque acá muchas veces uno escucha hablar, ¿no? De que de alguna manera se ha empoderado a esta subcultura con medidas genuflexas desde las políticas de Estado. ¿Qué pasó? Y yo creo que hay un poco de cada cosa. Hay cuestiones sociales, hay cuestiones mundiales. Han cambiado muchísimo en los últimos 15, ¿O es la tecnología? ¿O es la tecnología que también? No sé, linealmente, pregunto. no linealmente. ¿Puedo aventurar una hipótesis sí, sobre eso? Ya vamos con eso, pero Ligia quería opinar desde ahí. Justamente, ¿no? Ahora llegamos a ese punto hablando del tema de la subcultura. Pero me parece que, por supuesto que hay casos, es el 1%, 2% de los psicópatas que son difícil su detección. Pero me parece que, ¿qué hacemos con el resto? Con los demás problemas. Porque me parece que el caso de Kiki, si no fuera diagnosticado como psicópata primario, ¿no? Me parece que es la decantación o una manera de los problemas de la sociedad a su N potencia. Y me parece que si no vamos a continuar, si la sociedad sigue en este derrotero, digamos, sigue este camino, me parece que va a ser como la hidra de Lerna, ¿no? Si conocen la historia, la leyenda de la hidra de Lerna, se le cortaba una cabeza y aparecían dos en su lugar. Y me parece que lo que tenemos que apuntar es a frenar ese caldo de cultivo que hace que se generen este tipo de delincuentes o de eso problemas se en la vincula un poco a sociedad. la pregunta que dejó planteada, ¿no? El caldo de cultivo, esperen que termino con Tribuna Fer. Yo creo que como sociedad necesitamos dejar de ser hipócritas y sacarnos la capa del policía moral que llevamos puesta. A ver, nosotros juzgamos a la gente que ojo, esto es lejísimo defenderlo, pero juzgamos a la gente que celebra que el final de este delincuente no haya sido bueno.
Yo no quiero decir que yo lo celebro. Ahora, hay que estar en los pies también de un montón de gente que todos los días está pasando por esto. Yo lo que quiero decir es, ni un extremo ni el otro. Y ahí voy a lo que hablaba de la fragmentación a la que nombraba Vero. El único que tiene las herramientas para hacer algo hoy, que tiene en las manos las herramientas para cambiarlo, es el gobierno. A ver, esto no es responsabilidad del gobierno exclusivamente. Esto viene desde hace muchos años. Sabemos que no es de un día para el otro. Pero ¿quién es el que tiene hoy en las manos el poder para hacer algo? Hoy es el gobierno. Y si yo no quiero una sociedad fracturada, bueno, hoy tengo que hacer algo para que en 20 años esto no siga pasando. Bien, reflexiones. ¿Querías decir algo? Sí, que el caldo de cultivo, entre otras cosas, yo coincido bastante con Fede. En realidad, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en eso. Yo no me olvido más, ¿se acuerdan el caso del pisero de La Pasiva? Lo pasaron los canales de televisión, todo el mundo lo pasó a cara de perro 25 veces, y en el caso de este muchacho también empezó a darse una situación similar. Al grado que, yo leía hoy... ellos no lo pasaron. Sí, pero se empezó a difundir. Una cosa es que se difunda la cara del tipo para ayudar, que me parece que eso sí, las redes sociales ahí puede empezar. Yo creo que la responsabilidad social es que si vos difundís la cara de un tipo, si este tipo es el identificado, es el vecino, ayuda, se solicita colaboración, eso no lo veo mal. Pero si ponés la foto del tipo muerto, o ponés, es decir, la cosa tiene otro carácter. Bueno, pero los medios han aprendido en ese sentido. Más o menos, han aprendido más o menos. De la misma manera. Perdóname, Verónica. Hoy leía que cuando hubo un tipo en un ómnibus, cuando de repente uno grita, mataron al Kiki, y el ómnibus aplaude. Pero eso es un tema de los medios, perdón, o es un tema de la sensibilidad que la gente está teniendo. Y la sensibilidad de la gente, los medios, ¿no somos responsables muchas veces de generarla? No solamente. Ojo al gol, pero tenemos un gran poder de influencia sobre este tema y creo que hay que ser muy responsables. Yo creo que hay una autocrítica, ha habido una autocrítica. Aquel video que se pasaba para vestir hasta cuando se hablaba de no sé de qué instancia judicial se ponía el momento del balazo, ha habido una autocrítica. En este caso se han comportado de otra manera. Yo no conozco medios que hayan pasado el asesinato de la cajera, no lo conozco. Perdón, Ale. Con relación a este punto estoy reflexionando, pero en voz alta, la diferencia que hubo, la difusión a propósito de los grandes medios, la televisión abierta, podríamos señalarlo, y lo de ahora, es que también, no creo que sea menor, la irrupción de los teléfonos inteligentes ahora ha aumentado muchísimo y por lo tanto, de alguna manera, por decirlo de algún modo, ya no se necesitan ver las cosas no se necesita que estén en televisión para ver las cosas. Claro, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Ese es un fenómeno que me parece que no debería... A mí me pasa por encima porque no tengo elemento técnico suficiente, pero creo que no es descartable. Lo que quiero decir es... Creo que ha dado la pauta, mira vos, 2 días corridos, tanto Gustavo hoy como Johnny y Diego, ayer, personas que trabajan o han trabajado cerca de la policía, una vez más dijeron en forma más o menos directa que somos lo que somos porque es lo que hemos aprendido. Las personas no nacemos ni buenas ni malas, exceptuando en los casos patológicos. Ojo, sí. Por lo tanto, no podemos asombrarnos que alguien tenga un conjunto de nuestros compatriotas, falta de valores, que tenga desprecio por la vida ajena, que tenga desprecio por el otro, porque esos son valores que se construyen. Esas personas, nos guste o no, viven en nuestro territorio y durante mucho tiempo, por distintas razones, les hemos dado la espalda. Los vemos de frente cuando nos lastiman y nos ofendemos con razón, pero si nos quedamos solos en la catarsis de la ofensa, le vamos a seguir dando el bizcochazo. Sí, es interesante el planteo de Alejandro, y porque yo creo que va al fondo de la pregunta que tú hacías, Victoria, y que de alguna manera empezaba a abordar Gustavo, en el sentido de que siempre existió una subcultura criminal. Es un hecho que se da en todas las sociedades, porque hay un grupo de la sociedad que hace del delito su forma de vida y en torno del delito construye sus valores, sus relaciones, etc. Pero lo que señalaba Gustavo, y que es un fenómeno que de alguna manera en todas las intervenciones se está abonando, es que esa subcultura ha avanzado en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la razón? Ahí está. Entonces, estamos de acuerdo en el diagnóstico que siempre hubo una subcultura. Sí. Esa subcultura ha avanzado y ha avanzado ganando terreno sobre una parte de la sociedad que asumía que matar a un policía no era un motivo para estar orgulloso, una parte de la sociedad que entendía que, yo qué sé, robar un cajero o lo que fuere, o matar a alguien en una rapiña fuera un motivo para jactarse de ello, y hoy vemos que eso va cediendo terreno. ¿Por qué cede terreno?
El ser humano que nace hoy, nace programado distinto, si hay una especie de un software mundial que hace que hoy los humanos reaccionen distinto, creo que no. Creo que sí tiene que ver con el lugar que tiene el Estado dentro de la sociedad. Si es el Estado, la institución política que nos representa a todos, aquella, digamos, la salvaguarda de la sociedad, el Estado es el que a través de la policía, de la justicia, de los fiscales, del aparato educativo y sanitario, tiene que de alguna manera proteger a la sociedad y generar un cordón, digamos, que separe a la sociedad sana de la enferma. Si ese Estado pierde terreno, entonces avanzan los otros. Y claramente el Estado que nosotros conocimos así ha ido perdiendo terreno. Hoy hemos visto en las últimas décadas gente que está muy orgullosa de que el Estado produzca combustible y perfumes y desodorantes y seguros. El Estado ha ido perdiendo su lugar en aquella instancia donde podría contener esa cultura criminal. Y ha avanzado en lugares donde el Estado no tiene nada que hacer. Porque la seguridad pública no tiene que ver con la producción de combustible, ni la tranquilidad de la gente tiene que ver con la producción de desodorantes. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, hay sí, a mi juicio, una razón que explica este fenómeno. Y es el retroceso del Estado, de sus funciones esenciales, y la pérdida del sentido del Estado. Porque ¿qué representa hoy para los criminales el Estado? ¿No es una barrera de contención? No les lleva educación, no les lleva progreso, no les lleva salud a los barrios, alguna canchita de fútbol les llevaron y con eso creen que arreglan todo. Y no es así. Hay sí un proceso de degradación que no empezó ahora, que viene de antes, perfecto, pero se ha agravado. Se ha agravado. Bien. Señores, tenemos que cerrar este tema. Vamos a pasar a otro después de la pausa. Me gustaría una reflexión final de nuestro invitado. Así como genera este sentido de pertenencia entre los criminales, el tener, digamos, cuanto más delitos y más sangre, quiero creer que también genera sentido de pertenencia en la policía cuando atrapan este tipo de delincuentes. Ojo que no se vuelvan. Sí, a ver, hacer una reflexión, una síntesis de lo que hemos hablado, que ha sido muchos tópicos, es tremendamente difícil. Yo a mis alumnos en particular les digo que esto se comienza a revertir y va a llevar mucho tiempo con educación. Pero cuando digo educación o cuando les digo a mis alumnos educación, no me refiero estrictamente ni siquiera en forma más significativa a la educación formal, sino a la educación no formal e informal. Este control no formal del delito, donde antes, lo que usted decía, en cualquier lado había un control no formal. Bueno, esto no se hace, había una sanción social que hemos ido perdiendo. Entonces, yo creo que la educación es fundamental, que la familia no tercerice las funciones familiares y las deposite en un otro, en el maestro, en la escuela, en el profesor, sino que se haga cargo, si es que puede hacerse cargo, la figura paterna y materna y las otras figuras familiares, ¿no? Si se pueden hacer cargo, y si no se pueden hacer cargo, bueno, tendrá que inmiscuirse el Estado dentro de las normas legales, la normativa, inmiscuirse el Estado, ¿no? Hablando de educación y para despedirlo, ¿los cursos? Gracias. Los cursos empezamos en Psicología Jurídica, Forense y Criminal el 10 de marzo y la Secretaría o la dirección de la Secretaría es secretariapsicojurídica@gmail.com. Bien, Gustavo Álvarez, psicólogo forense, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les agradezco mucho. En este segmento del programa. Ya regresamos con otro tema.